Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más de este canal de YouTube. En esta ocasión, como ya vieron en el título del video, vamos a hablar acerca de lo que es el salario base de cotización, cómo se realiza el cálculo y posteriormente una hoja de cálculos en Excel para mayor facilidad y practicidad a la hora de hacer el cálculo para varios trabajadores. La intención era de hacer una transmisión en vivo, generando un papel trabajo para que todos pudieran consultar de manera personal algunas dudas que tuvieran, pero por cuestiones técnicas el internet está fallando un poco de la zona y preferí grabar un video para que cualquiera pudiera entrar en el momento en que tenga algunas dudas y posteriormente pues informarse acerca del tema. Así que vamos a empezar con esto del salario base de cotización. Lo primero que debemos entender por salario base de cotización es que no debemos confundirlos. Hay personas que confunden el salario base de cotización con el salario diario integrado y esto es incorrecto, ya que el salario diario integrado se menciona en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 84 y bueno, esto sería tema para otro video. Y el salario base de cotización se menciona en la Ley del Seguro Social en el artículo 27. El salario base de cotización es el cual nosotros como empleados o los empleados nos encontramos registrados en el IMSS y sirve para varias cosas. Entre algunas de las cosas para los trabajadores, por ejemplo, sirve para alguna apertura crediticia en el supuesto de que un trabajador quiera sacar algún crédito Infonavit. Entre más sea el salario en el cual esté registrado, más es el crédito que se le puede otorgar al trabajador. Por parte de los patrones, este salario base de cotización es el que se toma en cuenta para hacer los cálculos de aportación social. Entre más salario base de cotización tengan los trabajadores, más altas serán las cuotas de aportación social que el patrón tenga que pagar al IMSS. Bueno, entendiendo esto, vamos a ver lo que dice el artículo 27, como les mencioné, el artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Y vamos a leer lo siguiente. Les voy a dejar el artículo aquí en la pantalla para que ustedes también puedan leerlo junto conmigo y así todos tengamos la misma información. Comenzamos. El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos. 1. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropas y otros similares. 2. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual igual del trabajador y de la empresa. Si se constituye en forma diversa puede el trabajador retirarlo más de 2 veces al año, integrará salario. Tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical. 3. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores, por conceptos de cuotas de seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 4. Las cuotas que en términos de esta ley les corresponde cubrir al patrón, las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores y las participaciones de las utilidades de la empresa. 5. La alimentación y habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores. Se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas como mínimo el 20% del salario mínimo general diario que se rija en el Distrito Federal. 6. Las despensas en especie o en dinero siempre y cuando su importe no rebase el 40% del salario mínimo general dividido vigente en el Distrito Federal. Esto, por cierto, esta ley dice todavía lo que es el salario vigente en el Distrito Federal. Hace años atrás se homologó esto por la UMA, Unidad de Medida de Actualización, pero
Hay quienes siguen utilizando el salario mínimo. Yo en mi caso, yo no utilizo UMA. Hay unas opiniones ahí, pero yo prefiero utilizar las UMA. Seguimos. 7. Los premios por asistencia y puntualidad siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización. 8. Las cantidades aportadas para fines sociales considerándose como tales las entradas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecidos por el patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán solo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y el tiempo extraordinario, y 9, el tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo. Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en contabilidad del patrón. Debidamente registrados en la contabilidad del patrón. En los conceptos previstos en las fracciones 6, 7 y 9, cuando el importe de estas prestaciones rebase el porcentaje establecido, solamente se integrarán los excedentes al salario base de cotización. Bueno, está un poco larguito este artículo, pero vamos a desglosarlo. Como decía un maestro mío, vamos a convertir estas letras en números para ir entendiendo más o menos cómo está el asunto. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo aquí de una nómina. En la nómina tenemos nuestro concepto que es nuestro sueldo diario. Digamos una persona que gana 200 pesos por día. Eso es lo que gana esa persona en nuestro ejemplo. Después tenemos nuestro premio de asistencia de 20 pesos, que es el 10% del salario diario. Premio de puntualidad 20 pesos, que es el 10% del salario diario. Y la despensa, los 34.75, que son el 40% de la UMA vigente a la fecha que se graba este video en enero del 2020. Recordemos que las UMAs se actualizan cada 1 febrero del año. Entonces la UMA para el 2021 se actualizará el 1 de febrero del 2021. Entonces nuestra nómina registrada en contabilidad, como lo dice el último párrafo de la ley, el último párrafo del artículo, nos dice que esa persona en un supuesto gana 274 pesos con 75 centavos al día. Pero si recordamos lo que nos dicen estas dos fracciones, dice: las despensas y los premios por asistencia y puntualidad no estarán dentro del salario base de cotización para el trabajador. Es decir, que de nuestra nómina únicamente vamos a ocupar el salario de 200 pesos porque lo del premio por asistencia no entra para nuestro salario base de cotización. Nuestro premio por puntualidad no entra para nuestro salario base de cotización, ya que se encuentran en el rango del 10% que menciona acá, siempre el 10% del salario base, que son los 200, y la despensa, que es el 40% de la UMA, pues tampoco rebasa. Así que, por lo tanto, únicamente vamos a tomar en cuenta el sueldo diario para nuestro salario base de cotización. Entonces, vamos a ver. De aquí, para nuestro salario base de cotización, ya tenemos presente cuál sería a tomar en cuenta nuestro salario para integrar el factor. Así que vamos a lo siguiente. Ahora vamos a hacer la integración del factor de salario base de cotización mediante un ejemplo de un trabajador por el primer año de servicio. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos nuestros conceptos y nuestra cantidad. Vamos a fijarnos primero en la primera tabla. En nuestro concepto días de trabajo, una persona que recién entra a trabajar a nuestra empresa, tengamos la teoría de que va a trabajar los 365 días del año. Es por eso que aquí pongo días de trabajo, 365. Menos días festivos, menos séptimos días, menos vacaciones. Lo normal, lo que tiene que trabajar por ley son 365 días, que es el año calendario. Ahora, nuestros días extras de vacaciones no es más que los días de vacaciones correspondientes al primer año. Las vacaciones mínimas por ley por primer año son de 6 días.
y nuestra prima vacacional es del 25% de esos 6 días. Por lo tanto, se nos pagaría al año una cantidad extra de 1.5 días, que sería el 25% de los 6 días de vacaciones. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Bueno, después nuestros días de aguinaldo. Lo mínimo que marca la ley, las prestaciones mínimas que marca la ley son de 15 días de aguinaldo. Es por eso que cuando muchas veces vemos una vacante, normalmente dice sueldo tal más prestaciones de ley, que nuestras prestaciones de ley son los 6 días de vacaciones y los días, el 25% de nuestra prima vacacional y nuestros 15 días de aguinaldo. Es lo mínimo que le corresponde a un trabajador por año. Entonces, si sumamos los 365 días del año, que están acá, más los días extras de vacaciones, que sería 1.5, que sería el 25% de los 6 días de vacaciones por primer año, y nuestros 15 días de aguinaldo, tenemos un total de 381.5 días a ganar del trabajador por año. Esto sería el total de en cantidad de días lo que un trabajador gana como mínimo por año. Entonces, si lo entonces ahora para sacar nuestro factor del salario base de cotización nos vamos a fijar en la siguiente tabla. Tenemos nuestro total anual que nos dio de 381.5, lo dividimos entre los días del año que son 365 y nos da la cantidad de 1000 nos da nuestro factor de base de cotización, nos da 1.0452. Ese sería el factor a considerar para aplicárselo a nuestro salario diario. Vamos a continuar con el ejemplo. Entonces, ahora sí vamos a hacer ya la integración de nuestro salario base de cotización por día. Tenemos que nuestro salario diario, si nos acordamos, habíamos quedado en que eran de 200 pesos, porque el premio de asistencia, puntualidad y despensa, como no rebasan de lo establecido en la ley, pues entonces nuestro salario a tomar es únicamente el de 200 pesos, a pesar de que por día se ganen 274.75. No sé si me siguen el hilo hasta aquí. De todos modos, voy a estar respondiendo en la primera semana algunas dudas que tengan que puedan dejar en la caja de los comentarios. Y vamos a ver lo siguiente. Ya tenemos acá, vimos acá, ok, bueno. Entonces, nuestro salario diario serían de 200 pesos, nuestro factor base de cotización 1.0452 vamos a multiplicar 200 por 1.0452 y nos da que nuestro salario base de cotización sería de 209.04 pesos. Esto sería nuestro salario base de cotización por lo que nosotros le deberíamos de dar de alta a un trabajador en el IMSS. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos? 15 minutos. No sé si me da tiempo de hacer el papel de trabajo en Excel. Vamos a tratar de hacerlo. Yo creo que ya no, pero vamos a tratar. Bueno, esto sería nuestro papel de trabajo. No sé si voy a continuar haciendo el video más largo. Si no, vamos a ver. Vamos a hacer de la siguiente manera.